Son 5 o 6 noticias de las últimas 24, 48 horas. La verdad es que no hay semana en la que uno no pueda hacer una recopilación de 10, 20, 30 de estas noticias. Pero lo peor es que no hay nadie, no hay absolutamente nadie, no hay una sola persona en todo el gobierno nacional trabajando para que esto sea mejor. Nadie, cero. Cero. Al contrario, diría. Están trabajando en el próximo ajuste, porque la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, todas las medidas que están queriendo pasar ahora son una forma de decirnos, ustedes que ya pagaron el ajuste hasta ahora, el ajuste más grande de la historia, como decía Milei, prepárense porque van a tener que pagar el próximo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, compañeros? Buen día, Nico, ¿cómo le va? Jornadas complicadas. Me parece que es importante poner en un marco internacional y regional lo que está pasando en la Argentina, porque Milei decidió llevarnos al epicentro de esa tormenta también, ¿no es cierto? Sí, y además, en el caso de Argentina, que está jugando claramente entre los dos lados, ¿no? Tenía un acuerdo, tenía una política de complementación muy exitosa con China, que está intentando abandonar para ir a una dependencia. Fíjate, de un acuerdo de complementación en todos los órdenes de la economía con China pasás a una política de dependencia financiera de Estados Unidos. Y no le está yendo bien, pese a todo el esfuerzo que hacen, pese a todos los dólares que se gastaron, rindió mucho más la complementación con China que la dependencia financiera de Estados Unidos hasta ahora. Es que en realidad es una cuestión casi natural esa, porque no es una elección entre dos relaciones simétricas, sino que es salir de una relación que era muy asimétrica para la Argentina, pero donde había cierto nivel de diálogo y de discusión sobre, bueno, esto sí, esto no, a otra que es igualmente asimétrica, pero unidireccional. ¿Viste el meme de y si sale bien, flaco, Macri está pidiendo mejor relación con China? Claro, tal cual. ¿No? Sí. Macri que intentó en los primeros meses de su gobierno un alejamiento de China y se dio cuenta rápido de que no tenía mucho margen. El swap, lo mismo que pasó con este gobierno. Ahora, el tema es la relación con Brasil más que con Estados Unidos. Argentina históricamente fue y vino, pero básicamente estableció una relación de complementariedad con Brasil que tiene vocación imperial desde el punto de vista de su tradición histórica. Ya lo hablamos esto N cantidad de veces. Ahora, ¿por qué tengo la sensación de que Argentina y Brasil se están desacoplando quizá de manera estructural? Y esto puede ser el gran problema en el futuro inmediato de la Argentina. Sin duda. Porque Lula está yendo para otro lado. Lula anunció hace un par de días que el 20 de diciembre se va a concretar el acuerdo con la Unión Europea en los términos que le interesa a Brasil. Mercosur en la Unión Europea. Lo anuncia en la reunión del G20, donde Argentina no estuvo. Mejor dicho, estuvo representado por Estados Unidos. Cosa que estamos naturalizando, ¿no? Ya la Argentina colonial no participa de los foros internacionales, sino a través de su mandante. Estados Unidos representó a la Argentina. Lula, que además está ejerciendo ya no liderazgo regional, sino transregional en su relación y en la relación de los BRICS con Estados Unidos. Pero sin pelearse con Estados Unidos No, también, de ¿no? hecho, Porque acaba de obtener un gran logro, que es una reducción de aranceles, cosa que la Argentina todavía no logró, digamos, pero con las es relaciones importante carnales. esto porque en general desde el lado libertario lo plantean como una dicotomía. O te, Sí. o te entregás a China o te entregás a Estados Unidos, Bueno, cuando en realidad se trata de que la Argentina tenga una posición propia, ¿no? ¿A dónde apunto? El último mensaje de Lula ayer fue expresar su preocupación por la flota desplegada frente a las costas venezolanas. Y eso, dicho por la voz de uno de los líderes mundiales más importantes que tiene hoy el planeta, tiene relevancia. Ahora, contrasta con la posición de Argentina, que, qué duda cabe, estaría alineada con cualquier acción militar que tomara, contra incluso la propia tradición. Argentina debería irse de los foros regionales si efectivamente termina apoyando una intervención militar de Estados Unidos en la región. Adri, hace 3 semanas, menos de 3 semanas, en un foro de la CELAC con la UE, Argentina no quiso firmar el párrafo que decía que Sudamérica era una región de paz. Es decir, se está yendo de facto. Se está yendo de facto. Pero ojo, porque cuando yo hablo de la Argentina no hablo del gobierno, lo hago a propósito. Para involucrarnos, porque si no parece que todo esto es una locura de Milei, pero en esta locura de Milei entramos todos.
Salvo que efectivamente empecemos a oponernos. ¿Quiénes pretendemos otra cosa? No le pido esto a la oposición porque no está para cumplir ese rol de oponerse. La verdad, está para otra cosa. No, está para otra cosa. No está lo para que pasa es cumplir que otra además cosa. todas estas cuestiones deberían definirse en el Congreso, porque si Argentina va a abandonar algún foro internacional, tendría que ser con un debate, por lo menos donde... Sí, Ari me mira con cara de... Dale, Fernando, dale. Porque me estoy acordando de lo que comentamos hace un rato, lo habíamos charlado acá en el pase, que tiene que ver con esto. El Presti, una de las pocas declaraciones que tuvo es una entrevista en Neura, que Neura tiene un programa específico sobre defensa. Sí. Que, con Fue el como cual- 4 o 5 veces ese programa. Sí, sí, que es interesante, pues creo yo el único programa sobre defensa que hay, siendo un tema tan importante para discutir. Pero bueno, el tipo fue ahí a charlar varias veces. Y una de las cosas que anunció fue una serie de ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que en sí mismo no tendrían nada de malo. Argentina hace ejercicios militares con Brasil, con Chile, con otras Fuerzas Armadas, y con eso aprendés y qué sé yo. El problema, por eso me reía cuando vos hablabas, Fer, es que hicieron uno hace 15 días, un ejercicio militar, que no pasó por el Congreso. Y Pero ahí hay vos un sabés dato vos sabés que importante. ahí cometiste me parece una distracción en los términos que lo presentaste. A ver. Si el Congreso no trata algo, lo Sí. está tratando. Es cierto, está bien, pero el Congreso no habilitó que se hiciera ese ejercicio Exacto. militar. El Congreso no lo habilitó. No es que no lo trató, el Congreso no lo habilitó. Bueno, no lo rechazó, no lo trató, lo dejó ahí en stand-by. Bueno, es una forma, es cierto, una forma de no avalar. Y Milei Tiene un lo hizo, DNU, Ari. y Milei lo hizo igual por DNU. Ajá. O sea, Milei habilitó el ingreso de tropas extranjeras a la Argentina por DNU. Eso es ilegal. Pero Está es ilegal. explícitamente marcado en la Constitución Sí. que no se Por eso, puede. sí, la Constitución dice el único autorizado a que el único que puede autorizar el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio argentino es el Congreso. Por eso me reí cuando dijiste recién lo debería hacer el Congreso. Bueno, el Congreso no lo hizo y Milei lo hizo igual. Por eso entramos todo el tiempo en esta discusión de si nosotros somos el partido de los abogados, diciendo eso no se puede legalmente y esto lo hacen igual. Esto tiene que ser, esto es una responsabilidad de la política, claramente, como dice... Sí, los abogados en Twitter, ¿eh? De los abogados en Twitter. Tampoco en los tribunales. Sí, no. Yo, no por sé si ejemplo, esto se judicializó. como principal reacción a la nominación de un uniformado en Estamos el igual Ministerio de de los abogados Defensa. en Twitter. Claro, es de los abogados en Twitter. Los abogados en Twitter no litigan, comentan Comentan en Twitter. Sí. acciones judiciales, pero no litigan ahí. O ¿De sea, verdad? hasta donde sé todavía no se litiga en Twitter. No digo que no vaya a pasar, ¿eh? Pero digo, No des idea. Claro, por eso digo que vaya Sí, para Pero Alguien aquí nos con los podría Twitter decir- pegados al tribunal, viste que Ocaña llevaba antes las Sí, notas sí. de Clarín y presentaba Ahí. la denuncia, y muchas de estas son las que hay juicios Sí, sí, sí. ahora. Yo lo Alguien que nos digo- podría decir, Adrián, que nosotros también somos, estás tirado con un mate comentando que no pueden ingresar. Está bien, pero ese es nuestro Claro, laburo. bueno, o sea, pará, nosotros somos ¿En periodistas. qué momento después- yo me presenté a elecciones y Claro, sí, asumí alguna Todavía no. responsabilidad de representación con alguien? Yo Bueno, pero tenemos una asumí ese- responsabilidad de representación periodística. No, pero pará. No, porque si no es todo lo mismo. Yo no me sometí a la voluntad popular prometiendo representación y asumiendo esa representación. Es verdad. Hay gente que cobra, es una actividad profesional la política en la Argentina, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, hagamos valer ese pago. Es verdad, es verdad. Hay gente que cobra por representar a las mayorías populares. Cobra una guita buena por mes. No, y está bien que Bueno, cobre, entonces, porque si no dejamos está la política perfecto. en manos de... No, está de perfecto. quien se puede Sí, financiar. sí, total. No, está Está perfecto. bien que Está cobren. bien que cobren bien. Yo lo que digo es que, bueno, entonces, ya que es una actividad rentada, que hagan bien su laburo. Lo que estoy exigiendo es que aquel que cobra por oponerse haga bien su laburo. Sí, lo que pasa es que está bien. Ayer decíamos y nos reíamos también, ¿no? Desde el bloque de Unión por la Patria hicieron un proyecto de resolución para que el gobierno informe acerca del tratado comercial con Estados Unidos, que no sabemos absolutamente nada, y lo informa Estados Unidos. Obviamente que ni le va a responder Economía, ni le va a responder la jefatura de gabinete, ni le va a responder nadie. Y bueno, decimos, que hagan algo. Que... Claro, pero hay acciones, mira, Ari lo decía en relación al tema de los comedores. Ahí yo creo que estaba la pelota en el área, ¿no? Y era cuestión de patearlo. Vos tenías una denuncia pública concreta de que había comida pudriéndose en los comedores en un Sí. país donde 30, 35, 28, no importa el porcentaje, hay muchos argentinos, millones de argentinos que pasan hambre. Era la acción legislativa, era la acción judicial y era la acción política. La acción política era ir a los comedores y exigir que toda esa comida fuese distribuida en el momento y Sí. si no hacer una campe Eso no hasta pasó. que la comida se distribuyera. Hay una renuncia a la política de los políticos, opositores sobre todo, que es pasmosa. Se renunció a hacer política. La única política que se hace es la interna, el internismo. La política de la rosca. Es la única política a la que yo le veo
mucha pasión, ¿no? Bueno, eso es parte del problema. Toda esta fisonomía de la política opositora es parte central del problema, porque Milei en el medio ve campo orégano y avanza. Avanza, sin Quizás duda. en un Naturalmente. exceso de empatía con los dirigentes opositores pueden pensar que este no es el momento, dado que está muy fresco el triunfo de Javier Milei, que no hay escucha en este momento en la sociedad para críticas ¿Y? al gobierno nacional. No, Pero, digo, ahí, ¿eso pero- impide hacer pero- un acampe frente a un galpón donde hay comida pudriéndose? Tampoco era el momento puedas antes de la perder una elección porque supuestamente iban a ganar y no había que hacer nada para perturbar ese escenario y se terminó perdiendo. No, yo también, digo, ¿no? pero igual eso Es verdad. impide hacer un acampe. A ver, No, no, yo tengo hubo un una amigo, sola en los excepción que términos- fue la de Juan Grabois. En el caso de alimentos, ¿no? Claro que fue, el resto hizo una acción puntual, ¿no? Duró unas horas, fue estuvo bien. estuvo Grabois bien, y sí. fueron los curas en Opción por los Pobres, con el padre Paco y todos ellos, pero después ni en el caso de los alimentos, ni en el caso de los medicamentos, que fue otro tema que seguimos mucho acá, hubo una acción política concreta fuera de, como bien decías, un buen tuit. ¿Qué decías, Fer? Altos tweets hubo, eso sí. Siendo eso sí. al planteo que vos, que inició esta charla respecto de la posible invasión de Estados Unidos a Venezuela, a mí me cuesta pensar que en Argentina abandonemos naturalmente la posición histórica de no intervención y la posición histórica Está pasando. de defender la región de paz en esta región. Sin que esté en la tapa de un diario, por lo menos. ¿Qué sé yo? nosotros Digo, Cada me da la votación en las sensación- Naciones Unidas estamos abandonando políticas de 100 años. Exacto, y no hay debate en la sociedad, no hay debate en los medios, no hay debate, salvo en programas como este, ¿no? La Digo, Argentina la semana no quiero hacer pasada, referencia. Fer, la Argentina votó a favor de la tortura. De la tortura, por eso Hace digo, 3 y no días. está en tapa de ningún Igual sí diario. hay debate, ojo, yo por eso decía lo de Neura. Tienen un programa sobre defensa, loco. Sí, ¿Y por qué el peronismo no tiene programa sobre defensa, siendo, como descubrieron hace poco, fundado por un militar? Pues Perón era militar. Porque ayer sabían, la chicana ¿no? era que Perón fue ministro de Defensa y era uniformado, entonces si Perón fue uniformado y ministro de Guerra, no de Defensa, ministro de Era un Guerra... gobierno militar, no era un No, gobierno... bueno, pero ayer la chicana era esa, la chicana No, bueno, pero- del sistema de comunicación gubernamental era esa. No, pero de verdad, Neura, que es un canal de derecha, ¿sí? Sí. Es un streaming de derecha, Sí, sí. ¿estamos de acuerdo? Tiene un programa de defensa. Pero, y obviamente mira, en el programa de defensa dicen las cosas que cree la derecha que hay Voy que hacer en a defensa. desclasifico alguna Pero- charla que tuve con Eve en relación a Milani y este tema. Digo desclasifico porque eran charlas privadas, personales, no públicas, pero igual Eve en público y en privado decía más o menos lo mismo. Decía lo mismo, exactamente. Decía lo mismo pero con otro énfasis. Era más enfática en público. En público, sí. En público Sí, era más total. enfática. Bueno, hablamos mucho de este tema porque a mí primero me sorprendió, como le pasó a muchas personas, su encendida defensa de Milani. Sí. Cuando había una situación muy delicada en torno a Milei, que era una acusación de crimen de lesa humanidad. Sí. Y Eve decía, bueno, tenemos que salir de esta trampa en la que nos hemos metido nosotras mismas, decía, de como organización política no podemos rechazar algún sistema. Si nosotros queremos un proyecto de país, el proyecto de país tiene que tener política de defensa. Total. Y la política de defensa se ejecuta a través de Fuerzas Armadas. Entonces no podemos no tener Fuerzas Armadas porque eso es inviable en un país de las características de Argentina. Ahora tenemos que moldear esas Fuerzas Armadas con sentido democrático y con compromiso nacional. Total. Bueno, Presti es exactamente lo contrario. Y eso es lo que está generando mucho ruido Claro. entre los uniformados. Que a Presti se lo considera un cipayo. Bueno, eso ustedes le Dentro hicieron una del entrevista... nacionalismo- Van a volar, de hecho, toda una camada de generales, almirantes y brigadieres más viejos, vinculados además con Victoria Villarruel, porque ahí también está Exactamente. el asunto, para dar lugar a una camada más joven que tiene más influencia de Estados Unidos. Eso ya. tiene que ver, por eso no es muy interesante lo que está pasando con Presti. Presti no renuncia a su rango militar. En Todavía, principio la todavía, intención claro. es no Todavía. la intención manifiesta es no renunciar. Presti dice que se lo pidió Milei porque quiere que asuma con uniforme por una cuestión simbólica. Ahora hay efectos prácticos. Si él asume con rango militar, se tiene que dar naturalmente esto que comenta Nico. Por una cuestión de reglamento, no puede, él tiene que ser El más el más antiguo. longevo. Sí. El más Pero longevo. más, No más puede allá haber del gente mayor reglamento, que él. Isaac tiene 9 años más que él. Y es el Adri, jefe te de Estado digo, Mayor Conjunto. más allá del reglamento, y esto es información, Karina Milei en persona está supervisando la lista de generales, Bueno. brigadieres, almirantes para ver quién se queda y quién se va. Entonces, si él Es asume así, ¿eh? como uniformado, sería la forma
práctica de ejecutar esta purga, que tiene el sentido de purgar a los villarruelines con gorra. De todas formas, ayer entrevistamos a César Milani. No es alguien de mi simpatía, César Milani. De todas formas, creo que plantea un debate que es válido, que es, decía Milani, yo me opongo a el perfil de Presti, no que a un militar pueda ser ministro de Defensa. Tal cual, sí, sí. Eso es lo que comentaba. Y es una posición diferente a la que fijó Agustín Rossi, a la que fijó Jorge Tayana. Yo no tengo una posición tomada sobre el tema. Me entran argumentos de los dos lados. Porque si vos querés, también se rompió de cierta forma la tradición de militares no involucrados en política con la designación del propio Milani como jefe del ejército, porque no había habido hasta entonces un jefe del ejército con tan alto perfil político, que hablara de política, que se entrometiera en temas políticos como lo hizo Milani. ¿En democracia decís? En democracia. Sí, sí hubo. Desde un perfil. Sí, sí, Balsa. Balsa. Sí, Bueno, hubo. Balsa, pero no a nivel, no tan partidizado. Sí, Juliá, sí, hubo un montón, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahora Paleo fue candidato, de hecho. Paleo fue candidato. Paleo acabó de ser Hubo candidato. muchos. Que sea, está bien, pero que desde el rol de jefe del ejército. desde ese lugar. Desde el rol de jefe del ejército. Sí. Eran jefes, no eran jefes máximos, pero todos eran de teniente Ahora, coronel para arriba. Está bien, pero que desde el rol de jefe del ejército, nombrado y puesto en ese lugar por Cristina, Vos decís. Sí, por esa posición política. Para sí. proponer Entiendo una lo que más óptica- que ahí hubo una intervención de la política en el ámbito militar Sí. que le dio un rol político a las Fuerzas Armadas. Bueno, pero esto no había ocurre tenido antes. a partir de esta decisión Sí. estratégica. Yo igual ahí tengo una mirada de todo este asunto que es un poco distinta que la que vi generalmente en otros lados y que me parece que echa un poco de luz a lo que decía Gabriel, porque se suele decir que esto rompe con el consenso democrático del 83. Mi mirada es que el consenso democrático del 83 se rompió cuando Milei ganó el balotaje, porque Milei hizo una campaña contra ese consenso y que esto es la consecuencia de que ese consenso ya está roto. Y si Milei ganó esa elección es porque era un consenso que ya venía desgastado de antes. La asunción de Milani puede haber sido un síntoma temprano de eso. Creo que el Frente de Todos durante sus 4 años vio que el rol que los militares tuvieron entre el 83 y el 2019 ya había que repensarlo de alguna manera en la lógica del siglo XXI y hubo acciones y dichos en ese sentido que se quedaron a mitad de camino como casi todo lo que se intentó en el Frente de Todos. Pero lo que hay que ver es cómo en realidad ese consenso ya está totalmente roto y eso es lo que le permite a Milei avanzar y avanzar y avanzar, mientras de este lado quizás lo único que hacemos es indignarnos. Y cuando él ve que nos indignamos pero no pasa nada más, dice, bueno, vamos a indignarnos un poquitito más. No, Y incluso así, le da, me parece que le sirve para su batalla cultural. Sin ¿no? duda. Nuestra indignación le dice, Sí, no sí. ven que son los mismos de siempre. Y le sirve, ahí perdón, por ahí incluso te puedo dar una mirada positiva en cuanto a que el consenso democrático para un sector de la sociedad es algo como que ya está dentro de la sociedad argentina. En las primeras décadas de esta democracia sí era algo sustancial, ¿no? Que era vital para la sociedad argentina separar el poder civil del militar, que tanto daño había hecho, y que ahora hay un sector, las generaciones más jóvenes, ya lo ven como que es algo que ya existe. No hace falta una defensa explícita de aquello que sucedió en algún momento. Es una medida positiva, por ahí para hacer de esto que está sucediendo. Quería agregar una cosita, porque ayer salieron varios especialistas, exministros, a decir que de ninguna manera Presti podía conservar el grado de militar en actividad. Sí, de la misma manera que de ninguna manera el gobierno puede desoír una ley que Se el resuelve gobierno con un decreto. aprobó y después rechazó un veto y muchas otras cosas que no se pueden hacer y este gobierno, si lo dejan, lo hace. Por eso... Lo que vos decís es el artículo 13 de la ley de defensa, se resuelve con un decreto. Se emite un decreto modificando ese artículo y ya está. Es como cuando nombraron a Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción claro, sin ser abogada. no es hay una dificultad técnica, sí. El tema es la decisión política. Me gustaría retomar lo que planteaba Gaby. Entonces, si lo de Presti se engancha en una tradición aperturista de la democracia hacia las Fuerzas Armadas, es decir, si lo que había era una posición cerrada, es decir, las Fuerzas Armadas no intervienen en la vida política, todo eso no nace de un repollo, ¿eh? Esa decisión nace a partir del accionar, el accionar genocida como ejecutor
programa de gobierno y fundamentalmente de un plan económico. Lo que se buscó fue disociar entonces que el Estado masacrara a los propios ciudadanos para imponer, en este caso, un plan económico de élite. Por eso es que se decidió excluir de la vida política a los uniformados, sobre todo a los militares. No solamente a los militares, también a los policías. De hecho, hasta hace poco los policías tenían también restricción del voto. Así que después se habilitó el voto como opcional. Pero ¿por qué digo esto? Como esto no nace de un repollo, hay que atender las razones por las cuales se hicieron las cosas. Que no tiene que ver con lo que pasó hace 50 años, como dicen ahora. Quieren excluir a los militares porque hace 50 años los militares participaron de un genocidio. No fue porque hace 50 años. Fue porque efectivamente el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina provocó casi un siglo de masacres, medio siglo para ser precisos, medio siglo de masacres civiles. La forma de cortar de raíz fue un juicio ejemplar, histórico y aparte exótico si uno ve el contexto global. Solo 3 juicios de esa característica se hicieron en el mundo. Insuficiente, porque se juzgaron a los jefes del genocidio, no hacia sus beneficiarios civiles. Cuando se empezó a avanzar con los beneficiarios civiles, sobrevino lo que ya conocemos, el lawfare y compañía. Ahora, hay que atender las razones históricas de por qué se hizo lo que se hizo. Porque entonces lo que ocurre es que la historia se repite, o como farsa, o como mueca, o como les guste definirlo, pero se repite. Ahora, Adri, le pregunto a la mesa, parte de los problemas que tuvo el consenso democrático no es porque nunca hizo una revisión a fondo de la parte económica del plan de los militares y nunca se rompió en estos 40 años, 40 y pico de años, con esa matriz neoliberal que se impuso después del 76 y que hizo que la democracia argentina sufriera crisis recurrentes y que la sociedad argentina se las adjudicara a la democracia. La expresión de eso es la ley de entidades financieras. Bueno. No solamente eso. Nunca se tocó. La expresión de que la continuidad es la ley de entidades financieras. Sí, eso Y en te lo términos hago- legales, pero y en perdón, términos perdón. estadísticos, te lo hago. ¿Saben cuántos militares hay presos por delito de lesa humanidad? Más o menos. 1000, no sé. Sí, 1200. ¿Saben cuántos empresarios hay? Había uno solo, el de la Estrella del Norte. Ya no. Ya no, 0. se murió. O sea, la proporción es 1000-1 para hacerla Sí, sí. básica, siendo que fueron parte esencial de ellos, fueron la conducción. Yo igual de eso. quiero decir esto, Fer, el gran reproche que le queda a Alfonsín es haber sido riguroso, valiente al sentar a los jefes del genocidio. Fue absolutamente flexible con la complicidad civil. De hecho, el fiscal Molina, que era fiscal de Estado, el fiscal de investigaciones administrativas, le llevó un Empezó con el digesto, tema me papel consta, prensa. yo lo vi, llevó un digesto de 50 acciones administrativas para desmontar la complicidad económica, para desmontar las consecuencias de la complicidad económica. Ahí se hablaba de papel prensa, se hablaba de la ley de entidades financieras. No hizo nada Alfonsín sobre Ni Alfonsín eso. ni con ninguno la de los idea- que vinieron después. No, pero correcto. Alfonsín usó un mantra que después usaron todos los demás, que es la relación de fuerza. No hay relación de fuerza. Lo sacó a los Yo no sé gritos si era fiscal eso Molina, la idea que tenía él de reconciliación, viste que era fuerte decir, bueno, Eso en juzguemos público, a Fer. los jefes militares, Hubo después un nos intento Había que durante, pelearse con Clarín, ¿eh? Hubo un intento durante el Siempre, kirchnerismo, había que pelearse con Clarín. No se peleó nadie, con solo Clarín. una Hubo sola un, intento, presidenta. hubo un intento de modificar la ley de entidades financieras, que fue un proyecto que presentó Heller, que no tuvo viabilidad, que se llamaba Ley de Crédito Productivo, para cambiar el sujeto de la ley. Hubo un laburo de la Comisión Nacional de Valores que terminó con la detención de Echevarne, que era el que armaba cuando secuestraban empresarios como a los de papel prensa, alguien les armaba el cuestionario a los torturadores, porque si no, no sabían qué preguntar, porque eran burros además. Entonces, el que les armaba eso era el titular de la CNB durante la dictadura, un gran laburo ahí del área de derechos humanos. Hubo un intento sobre papel prensa, tanto desde lo legislativo, que era que todo el mundo pague el papel al mismo precio, como avanzar en la investigación por crímenes de lesa humanidad,
que no se logró. Digo, ahí el Estado se constituyó en querellante y el que frenó toda la causa fue el juez Ercolini, que liberó a todos de culpa y cargo, Ercolini y Tayano. Y hubo un laburo, volviendo a Defensa y a la designación de Presti, muy importante de Agustín Rossi como ministro de Defensa en la desclasificación de archivos y en los archivos que se encontraron en el edificio Cóndor. Yo creo que se hicieron cosas. No alcanzó, obviamente que no, y ni hablar lo que el FER pone la pieza clave. La ley sigue siendo la misma. Así es. Y La eso- gran estafa de la dictadura Así como ayer discutíamos en el pase sobre la inconveniencia de que la discusión gire en torno de las herramientas, me parece que a veces en la discusión nos excedemos en el valor que le damos a los símbolos. No sé si es tan importante o si la discusión debería girar solo en torno de si un militar puede ser ministro de Defensa. ¿Qué hay detrás de eso que es un símbolo? Lo que hay detrás es que no queremos involucramiento partidario de las Fuerzas Armadas en política. Bueno, eso no ocurrió, repito yo, con la designación de Milani como jefe del ejército. No había una bajada de línea política de Milani como jefe del ejército. Pero siempre de todas hay ahí, formas, ¿no? sí, O sea- digo, más allá de Milani, Sí, sí. existe el involucramiento de los militares en política, ya hay ideología en los militares. Lo que nos decía Milani ayer es, yo lo que no quiero es que haya un liberal al frente del Ministerio de Defensa. Quiero que en todo caso Ese es el sea... cuestionamiento de las personas con gorra, digamos. En el mundo gorra, el cuestionamiento a Presti es que si payó. Esa es la palabra que Claro, se usa. quiero Como que sería sea- cualquier ministro de defensa de este gobierno. Claro, por Nadie eso. puede esperar otra cosa de un ministro de defensa de un Quiero que sea gobierno que un entrega al militar país. nacionalista. Claro. Pasados 50 años casi 50 años de la dictadura militar, y yo entiendo todos los argumentos históricos, pero es natural que vaya perdiendo peso, Seguro. que nosotros, que conocemos la historia, que tenemos una posición ideológica, digamos, no, un militar no puede ser ministro de Defensa, porque te pueden responder, che, pero hace 50 años o casi 50 años que no pasa nada, Sí. que no hay grandes inconvenientes con los militares. Sí. Está bien, Por yo eso creo- que sumo una cosa, el ministro de Defensa tiene que saber de defensa. Además, está bien. Que sí. cuando hablas con gente, con militares, como calculo que todos hablamos, yo por lo menos sí, lo que te dicen es, mirá, es cierto, no tenemos que estar ahí porque no tenemos que involucrarnos. Ahora, nos mandan siempre al tipo que es el sector minoritario de la alianza de gobierno y le dan el Ministerio de Defensa por descarte. Pasa eso. Totalmente. ¿No? Digo, Julio No, Martínez. Julio Martínez, Aguad, Aguad, claro. gente que no sabe y llega acá y pregunta, ¿hay tres fuerzas? ¿Viste? Vos decís, nada, boludo. O sea, tiene que Rossi haber... tampoco era un especialista en en defensa. su primera gestión no, Claro. después cuando volvió ya había estado Sí, sí. en defensa, claramente. Tayana sí me parece que era un tipo más Un tipo formado. con una mirada más, sí, pero internacional. tampoco especializado, o sea, tiene que haber gente que sepa de defensa a cargo del Ministerio de Defensa. Sobre todo, para mí la defensa es un temón Claro. en términos económicos. Sí. Hay O un sea, tema- plantear la defensa... Geopolítico, sí, sí. Boludo, tenemos una plataforma continental enorme. Tenemos recursos naturales, tenemos una frontera gigante, tenemos Malvinas, o sea, es tan inmenso que no tener un sistema de defensa disuasivo y pensado en función de nuestros recursos naturales Además- me parece absurdo. Además, la industria de la defensa es una industria que te permite desarrollar tecnología de punta que después se aplica a Claro, otros órdenes de la actividad económica. Digo, Argentina estuvo a la vanguardia de todos esos desarrollos tecnológicos. Claro, avión Y lo nuclear. abandonó. Pero además, ¿Cómo a llamaba ver, el si avión? Estados Unidos... El Pampa y Pucará. A-63 No, el Pampa y el Pulqui. Pucará. Pulqui. El Pulqui no era. Ah, bueno, el Pulqui fue el sí, primero, hay- pero, hay pero otra de cuestión esos ahí. derivaron estos dos. Si Estados Unidos está interesado en los asuntos estratégicos de Argentina, ya sea sus recursos naturales como su ubicación geográfica, Claro. es porque la Argentina tiene un valor estratégico. Obvio. Y si Argentina no defiende ese valor estratégico, va a venir otro, Estados Unidos, China, los marcianos, BlackRock, JP Morgan, alguien, y los va a utilizar. No es que le van a decir, che, miren qué linda Argentina, todos los recursos que tiene, lo bien ubicada que está, Pero- y no se quiere meter, dejémoslo que no se metan. Petri no lo iba a defender mejor. Pero por supuesto Estoy que como no. llegando a la No, a ver, frase ahí el- conclusión. el- El problema no es Presti, el problema es Milei. Está claro, Total. el problema es mi ley. Yo hago un paralelismo muy claro con total. el tema de los abogados de narcos. Los narcos tienen derecho a tener un abogado, los narcos tienen todo el derecho del mundo a tener un abogado. Ahora, si un presidente elige un abogado de narcos para el Ministerio de Justicia y otro para que lo defienda en sus casos personales, ahí el problema es un problema político y no de los abogados que en todo caso aceptaron un laburo, un cargo o lo que fuere, sino del que los pone en su lugar y del sistema que aplaude y del sistema que deja. Pero pará, Porque son empresarios, medios de comunicación, opositores, gobernadores, que lo dejan hacer. Una cosa, dos cosas.
Hay una cuestión práctica de por qué, aparte, no es conveniente o se consideraba no conveniente poner a un uniformado, porque vos tenés que elegir, como pasó en este caso, a un uniformado de una fuerza. Obviamente la Fuerza Aérea y la Armada en este momento están furiosas por la designación de un oficial del Ejército, porque esto significa que el Ejército va a estar mucho mejor valorizado, en vivo y crocante, que las otras dos Fuerzas Armadas. Hay una disputa de Viva y negocios. Crocante son dos ejercicios Viva y militares, Crocante ¿no? son En el ejercicios Atlántico Sur, militares, sí, son ejercicios militares que se ejecutan de manera continua. Es el reclamo de la Viva y Crocante. Hay un problema de fondo que es la obra social de las Fuerzas Armadas, que es prioritario para Presti, porque es la razón por la cual probablemente termine siendo destituido. Los curros en la IOFA, si los desmonta, tiene que meter en cana a muchos uniformados. Si no los desmonta, va a ser cómplice de los curros que hay en torno a la obra social de las Fuerzas Armadas. Y es uno de los motivos por los cuales Petri no pudo elegir a su sucesor como sí pudo hacerlo Bullrich. Exacto. Bullrich, digamos, tapa bien sus cagadas y Petri no. Esto me lo Claro, dijeron. bueno, así en la de Casa hecho, el Rosada. viceministro de Petri también era un uniformado, renunció para ser viceministro, pero era otro uniformado a quien se lo acusa de haber. Hay un tema justamente ahí interesante hecho que es esto. que ahora no le van a poder echar más la culpa a la política. Que no, o sea, así como digo que tiene que haber ministros de defensa que sepan de defensa, cuando había quilombos en defensa, los militares decían es culpa de del los políticos que civil no. que no entiende nada de esto. Ahora de ellos. Bueno, el tema es, acá hay un gran negocio en curso que es la compra de los F-16. Es un gran negocio porque involucra mucha plata, créditos internacionales, Eso ya relación está. con Estados Unidos. está terminado. Falta que vengan. No, No, pero vienen ahora digamos. en diciembre. Si no tenés pista para... Bueno, Pero hiciste con la hangares. No, pero- ¿estás seguro? ahí está el asunto. Pero no, Ahí sé de qué está el estoy hablando. asunto. No tienen los hangares para poder almacenarlo. Ahí está el asunto. Hay una disputa muy severa ya desde hace tiempo de quién construye los hangares, quién construye la pista. Sí, sí. El cuerpo de ingeniero del ejército dice, yo estoy. La Fuerza Armada dice, no, pero los aviones son míos. Entonces, si Presti hace lo que se espera de él en el ejército, es decir, que termine terciando en favor de el ejército para la construcción de esto, que es mucha plata, y que en general es mucha plata y está sobrevaluado además, o sea, es mucha plata a la que se le suma el IVA para que haya, ¿no?, siempre un dinerito extra. Bueno, va a haber un problemón ya desde el vamos, y ese problemón, respondiendo a tu pregunta, David, es el que estuvo en la base de los alzamientos cara pintadas. Yo no quiero remover la historia, pero hubo una disputa de negocios ahí, ¿eh? ¿O usted cree que fue solamente ideológico, que Seineldin, Rico y compañía estaban disputando solo la impunidad de los genocidas suboficiales o oficiales de bajo rango? No, estaban negociando público eso, porque había una disputa de negocios severísima justamente por la decisión de Alfonsín de terciar en favor de la Marina, a quien no se le tocó ningún negocio, al igual que la Fuerza Aérea siguió manejando los aeropuertos de la Argentina durante todo el alfonsinismo con un negocio llave en mano extraordinario. De ahí proviene, por ejemplo, la escudería Juliá, que después se hizo famosa por narco. Por los vuelos a Europa Digo, con todo cocaína. esto tiene una historia en la Argentina, no es que nació ayer Y además nomás. es una cebolla, tiene muchísimas capas. Porque hay Obvio. otro factor que no se puede negar, que es que todas Y se hereda, Nico. que todas las designaciones y novedades del gabinete que se dieron en los últimos meses responden al pacto con Estados Unidos. Kirchner no es canciller porque es la persona que Estados Unidos quería en Cancillería. Caputo sigue como ministro de Economía cuando todo el mundo decía que después de las elecciones se iba, porque es la persona que Bessent quiere como interlocutor. Pensar que Presti no lo está poniendo Estados Unidos Sí. y no temer, insisto, esto no tengo un dato, pero la verdad es que con un poco de sentido común, no temer que esos F-16 terminen sobrevolando Venezuela. Y es un poco, me parece, ingenuo de nuestra parte si no empezamos a pensar para qué se van a usar ya esos F-16 y para qué se van a usar las Fuerzas Armadas en este contexto de entrega del país. Pero Recordemos que aparte Argentina podía haber accedido a aviones chinos con sí, pero a ver, de nuevo, nuevos. lo que no haces vos, después lo hace el otro. Pedirle a Milei que compre aviones chinos es un sinsentido. Si tanto interés había, lo tendría que haber resuelto el Frente de Todos, que lo tuvo a firma del presidente. Los contratos estaban hechos. La financiación estaba. Fue Alberto Fernández que durante más de 2 años decidió no firmar esos contratos, obviamente porque estaba presionado por Estados Unidos y por el FMI también al mismo tiempo. Aparece el meme de Belis, así. Aparece, sí, Belis ahí apareciendo. Ahora, carita de cerremos por un rato, si quieren, este tema, no porque no sea apasionante y no tenga mucho para discutir, pero hay muchas más cuestiones que discutir.
y quería ir tocando algunos otros temas de la mesa. Antes que pasar a la economía con Fer, antes de pasar a la política, porque hay mucha rosca en el Congreso, en la legislatura bonaerense, quería aprovechar, Ari, antes de que te vayas, porque ¿Qué? hiciste un par de descubrimientos Sí, fue sin querer. interesantes en la lista de regalos ¿Qué que te reí? recibió Milei. Estaba buscando otra cosa. Pero bueno, a veces pasa. Sí, ustedes no sé si saben, pero por ahí la audiencia no sabe, ustedes seguramente sí, que hay un registro de los regalos que recibe el presidente y que los ponen ahí como eso, porque no puede recibir regalos un presidente. Claro, lo recibe en sino es función de ser el en su presidente. función de ser presidente. Y nada, me llamó la atención algunos medio graciosos, si querés ir mostrándolos, porque se acuerdan que, por ejemplo, hace poquito Milei estuvo en Estados Unidos y nada, este es el primero, que es gracioso porque el otro día se juntó con Gerardo Zamora Santilli, ¿no? Sí. el Bueno, viernes. a Milei, mientras se junta con Santilli, recibió el libro negro de Gerardo Zamora. Ah, mira. Este me resultó curioso. Yo no leí el libro negro de Zamora. No sé si ustedes lo Pero, habrán perdón, leído. ¿el No. libro negro de Zamora es porque lo escribió Zamora o es sobre Zamora? En contra. En contra de Zamora. Zamora. Y anotó que lo recibió mientras están negociando. ¿No? No sé qué quiso decir. Recibieron 2 ejemplares. Uno lo recibió Karina Milei y otro lo recibió Javier Milei. Ahí Pasa están. que es un exceso de formalismo. O sea, los tipos no tienen que registrar esto. Un libro. O Bueno, es un mensaje ok. a Zamora. Yo, los que saben de política son ustedes. Y Ari pero- siendo vehículo de ese mensaje. Bueno, estaba ahí para el que lo quiera ver, Bien. pero Milei tiene en su biblioteca ahora el libro negro de Zamora recibido el 17 de octubre. Bien. Fue te reí, ahora no sé. No, cómo no sé quién es el negociarán con autor. Zamora. No, ahí decía, perdón, te voy para atrás un segundo. Ahí dice, Unión Grupo. ¿Quién es? No, es el autor es un parece ser que Marcelo columnista de la López, Nación. Marcelo López Macía. López Macía, Ah, ahí que fue funcionario de Bullrich en la gestión mira, eso anterior. no tenía toda Ah, esa mira. data. Yo simplemente vi el regalito y me Bien. resultó curioso. Hay más regalos que anotó el presidente Milei. Este es muy bueno porque se acuerdan que volvió a Estados Unidos y le dijo, no me acuerdo si a Trebuco o a Majul, que se había traído el fibrón. Sí. De Donald Trump. Bueno, si ven, ahí dice, el último es quien se lo regaló, Donald Trump, y dice, una estatuilla de escritorio Bronco Booster, una fotografía firmada del presidente Donald Trump y presidente Javier, más fibrón. Fibrón. El tipo anotó el fibrón como... Bueno, no quiero hacer un diagnóstico de salud mental tan livianamente. Bueno, pero eso después cuando vos lo Para quieras mí vender, es muy tiene honesto. valor. Está certificado que el fibrón es el que se utilizó. El fibrón tiene que Va quedar al museo del Bicentenario, va al museo al del Tricentenario. El Si fibrón. llegamos. Mirá Museo del esta- Virreinato. Y esta que es también interesante de los últimos días, le regalaron un zapato adorno con tobilleras FK. Y Se lo regaló un ciudadano. un ciudadano, yo me fijé. Ciudadano. Sí, no dice quién, es un regalo anónimo. Zapato adorno. Ciudadano sería como el archienemigo de Cuca McCuca, ¿no? Sí. No dice quién. Nada, no sé, no es gracioso este, pero figura así. O sea, los tipos, el presidente recibe un adorno con tobillera CFK. Hablando de tobilleras, acá, insisto, no se suele hablar mucho de noticias internacionales, pero no sé si se enteraron que ayer Bolsonaro se lo llevaron de su prisión domiciliaria a una cárcel común porque trató de romper la tobillera que tenía. Sí. Sí. Y le Eh, preguntaron a y Trump dijo- del tema y dijo que no debería estar preso otra Que vez. no Y sabía. Bolsonaro dijo que había tomado un medicamento que le había causado paranoia Sí. y que por eso había roto la... Con una soldadora. Te la regalo igual, yo no lo hagan en sus casas. Sí, ponerte una soldadora en el tobillo no es recomendable, chicos. Sí, no, y acá estamos viendo, hablando de regalos que consiguió la producción, acá vemos el día de Xi Jinping, le regaló un pedazo de piedra lunar, ¿no? A Lula. Eso me parece que es un regalo mucho más decente. Pero no, ese es un regalo con mensaje político. Mirá que nosotros estamos yendo a la luna. Nosotros estamos yendo a la luna. Mirá, Meloni ¿Lo habrá claro. guardado Meloni? Meloni, y- qué contenta está con el muñequito. Y Milei le de regaló Milei. un dibujo de sí mismo, una me- estatuilla de sí mismo con Con la una motosierra. con una motosierra Está re contenta, a Meloni. Giorgia Meloni. Bueno, el mundo de los Igual regalos. banco igual que Milei regale una motosierra de Milei, porque después está esa otra que es llevarle al otro lo que pensás que el otro va a querer, Sí. y que ya debe tener 100.000, ¿no? Los que le regalan un crucifijo al Papa. Es como, dale, tenés que- Claro. No, pero una estatuilla de vos mismo me parece bueno. demasiado. Bueno, si son Milei me parece que no. No sé, para mí el mejor fue el del fibrón, que el tipo, como es muy transparente, anotó que Sí, trajo claro. el fibrón. Vale 2 mangos, no sé cuánto debe valer.
vale un montón. Es el fibrón que Ahora usó sí, Donald Trump ahora sí. para firmarle la foto. Bien. Así que, bueno. O sea que no fue tan es algo ingenuo, le dio divertido. valor. ¿Eh? Sí. Le dio valor Sí. al incluirlo ahí. Sí, 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 Claro. lo llevó, de hecho, a una entrevista. Dijo, este es el Por figurón. eso, ¿Te por eso acordás? él dijo Sí. que se lo había traído y efectivamente, para demostrar Bueno, su para el Museo del transparencia. Tricentenario, entonces. Lo registró o el de la como- Estrella 51. Depende cómo termine la historia. Espero que no. Gracias, Ari, por Nos vemos revelarnos estos detalles. Fer, Alonso, quería preguntarte, porque obviamente hubo un fin de semana largo acá, las cosas, eso sirvió para que se calmara, pero ayer, la semana pasada la economía argentina había terminado de nuevo volviendo a poner la aguja en rojo, ¿no? O sea, está pasando probablemente las dos cosas. Es cierto que hubo mucho movimiento turístico durante el fin de semana largo, también es cierto que fue un movimiento más gasolero de lo habitual. Hubo, si lo podemos ver en la placa número 3, hubo más movimiento de gente, pero vos hablabas con los operadores turísticos y te decían, se mueve un poco la gastronomía, el resto de la actividad en los centros turísticos fue muy pobre. Y este es un cuadro que tradicionalmente elabora CAME, donde muestra que cayó 3.7% el gasto promedio por turista. Es cierto, tuviste más turistas, es cierto, gastaron menos. Es decir, es el turismo que suele estar asociado a las personas que tienen alguna propiedad y la aprovechan para utilizar durante estos fines de semana largo en toda la costa atlántica fundamentalmente y en los El que centros. ya tiene el departamento y vaya aprovecha. Vaya, digamos. aprovecha. Por eso hay movimiento de gente con bajo gasto individual. Pero también lo que se está dando es una idea de que la economía argentina después de las elecciones entró en un proceso de nuevo ciclo de crecimiento acelerado, como que mágicamente... Todos los problemas que había se solucionaron. Todos los problemas se solucionaron y ahora estamos iniciando un nuevo ciclo de expansión. Primero, hasta ahora la economía no registró ningún ciclo de expansión bajo el gobierno de Milei, solo hubo alguna leve recuperación de lo que se destrozó en los primeros meses de gestión cuando la brutal devaluación, las dos formas de verlo, ¿no? Una devaluación del 58% o una suba del dólar del 118% generó un pico de inflación del 30% y un parate en todos los niveles de actividad económica. En la placa 1 tenemos lo que se conoce como ahora, como hace años que se elabora, el índice líder. Es un índice que elabora la Universidad Di Itela, una universidad que tiene reconocimiento por los diversos indicadores que prepara y que suelen ser un buen reflejo del humor social o del nivel de actividad económica. Este índice dice creció 5.97% en octubre respecto de septiembre. Entonces vos decís, bueno, salimos. Hay otras formas de ver estos indicadores que te muestran, no, pará, pongamos un poco más de atención porque este índice viene de caer varios meses seguidos, que tenga un repunte significa que pudo haber dejado de caer simplemente y todavía no hay por qué pensar o anticipar un nivel de reactivación. En la placa número 2 se ve como es muy difícil para los que no están en YouTube o por los canales que transmiten el canal, pero vamos a ver si lo podemos recrear. El último punto, el 4, dice probabilidades de recesión. Esto es que la economía argentina siga cayendo en octubre y en noviembre y acumule los 6 meses de retroceso que marcan una recesión técnica. Bueno, en agosto era del 98%, en septiembre era del 98%, en octubre fue del 98%. Es decir, ¿tenés alguna forma de verlo positivo? El índice líder que anticipa el ciclo económico dio un crecimiento después de 2 meses en caída. El índice de difusión, que es un índice que mide cuántos sectores de la economía
se manifiestan en forma positiva y cuántos en forma negativa. También les dio que hay 7 sectores sobre 10 en crecimiento y 3 en caída. Hay algunos indicadores que están un poquito mejor. Lo cierto es que cuando ves el número de probabilidad de recesión no varió. Seguimos teniendo una alta probabilidad de que la economía argentina entre en recesión. Ahí te quería preguntar una cosa. Es el índice este lo van a... creo que la semana que viene, ¿no? Está el del... Hoy sale el EMAE. Ah, hoy. Hoy sale el Hoy, EMAE. el hoy segundo- sale el EMAE del tercer trimestre. de agosto. Claro, De septiembre. De septiembre. ahí de ya agosto podés tener de 2 septiembre. trimestres de Ahí caída, podés ¿no? tener, ahí te puede reflejar si hubo La o famosa no. recesión técnica. Exacto. Hoy estaríamos la en gente, digo, recesión. la está pasando mal antes o después de que salga Claro. el índice. Eso. O sea, estaríamos técnicamente en recesión. Más allá de eso, ¿este año va a crecer la economía argentina o cómo está? Porque es en comparación del año que pasado. Lo que pasa es que son efectos estadísticos. Vos arrastraste un nivel de crecimiento fuerte en el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado, y eso hace que a lo largo de todo el año te quede un efecto estadístico de crecimiento. Pero lo cierto es que venís de 2 meses de retroceso y que cuando vos revisás los números, algunos como los de recaudación, hay uno que es muy potente, que es el índice de cemento, la venta de cemento. Recién ahora parece que puede haber algún indicio de recuperación, pero están dando todos para abajo, no hay nada, no hay nada que muestre fehacientemente, primero, que se haya pasado el mejor fin de semana en la historia, y segundo, de que estemos saliendo de la recesión. Y te muestro en la placa número 5 una nota que publicó hoy el diario Clarín, donde me parece que a mí está la clave de por qué todavía no podés salir de la recesión y no podés iniciar ningún ciclo de crecimiento. Tenemos tasas que llegan al 300% en los préstamos. Pero, a ver, vos sabés de economía, de finanzas, yo no sé nada. Leo las noticias y dicen la tasa de referencia está en el 30%. Bajó al 20 y pico %. ¿De qué? O sea, ¿por qué si la tasa de referencia es el 30%? Se supone que es lo que los bancos consiguen si ponen la plata en el sector público. Al privado le cobran el 300%. Eso, diría Milei, es comunismo. Los bancos están haciendo comunismo. O capitalismo extremo, se están apropiando de toda la renta. Ahí está el punto, ahí está el Se punto. están apropiando de toda la renta. No, ahí vos tenés el efecto de que el Banco Central dejó de tener una tasa de referencia, por lo tanto hoy el sistema financiero argentino se maneja sin una tasa de referencia, tiene que estar todos los días haciendo números a ver cuál es el verdadero costo del dinero. Por abajo el Banco Central volvió a intervenir haciendo pases activos y pasivos, por lo tanto intenta manejar esa tasa que dice que no está manejando y es la que vos estás referenciando, que bajó del 30 al 25. Lo cierto es que en el costo financiero total que afronta el tomador de un préstamo influye, por ejemplo, el nivel de impago de los créditos, que vos sabés que se duplicó en el ciclo de Javier Milei, desde un 2,5 a un 5,8 ya está el nivel de impago, y si salís del sistema financiero formal y vas al informal, está en más de 7,8% los impagos, entonces todo eso va encareciendo el crédito. Además de que... Porque te implica una sobretasa. Y vos tenés que cubrir, si sos el que entrega el crédito y tenés que asumir que vas a tener una incobrabilidad creciente, tenés que previsionar eso cargándoselo al que lo paga. No lo van a poner del bolsillo propio. Pero además, en esa tasa influyen las expectativas de devaluación, las expectativas de inflación, la expectativa de crecimiento de la economía. Si el banco, vos sacás un crédito a 48 meses y el banco cree que en los próximos 48 meses puede haber una devaluación que haga disparar la inflación, eso lo va a incluir en la tasa de interés porque no va a querer prestarte a la tasa de hoy, y si ¿no? cree que va a haber inflación, que no va a ser de cero la inflación y que se va a mantener el 2%, o que puede haber algún salto inflacionario por algún evento, todo está metido ahí adentro. Está metido incluso lo que hoy el mercado ve como la mayor debilidad de la gestión de Javier Milei, que es la acumulación de reservas. Digo, si vos tenés un banco central que no es capaz de defender el valor del peso,
que no tiene capacidad de intervenir en los mercados cambiarios para defender el valor del peso y que está dependiendo de si Estados Unidos se lo defiende porque es bueno, vos tenés que tener también ese costo de imprevisibilidad sumado al costo financiero. Absolutamente. Y esto es en una economía que tiene un nivel, sabes que están muy contentos porque dicen duplicaron el nivel de créditos durante el gobierno de Milei, pasó de 5 o 6% del PBI hasta 7% del PBI a 12, 13% del PBI. Pero esto está de la mano del endeudamiento de las empresas en dólares. No es que creció el crédito, se disparó el crédito que beneficia la inversión o el consumo. Creció el crédito especulativo que usan las empresas para el famoso carry trade o para cubrirse de algún evento. Entonces, es un sistema financiero que es muy chiquitito y que también hace que la tasa, cuanto más chico es el sistema financiero, más alta tiene que ser la tasa para compensar los gastos. La financiera de Chiquitapia, ¿no? También parece que cobraba. Creo que tenía tasas un poco más altas. Cobraba alto. Ahora, del mismo informe de la Ditela también hay otros datos que se utilizan para leer la realidad, que son los que tienen que ver con confianza del consumidor. Que Son tiene distintos que ver. informes. Son distintos Claro. informes, Son distintos pero que informes. los saca como parte como de un, ¿no? El índice de una tira. confianza es un monitor que nosotros mes a mes comentamos Sí, sí, y sí. mostramos, porque tiene este valor de utilizar el mismo método ya hace varios gobiernos, varios años, y entonces permite comparar dentro de la misma metodología la evolución de los distintos gobiernos. Vamos a ver si quieren el resultado del último informe del índice de confianza, la placa número 1, donde se verifica un incremento de confianza de 17 puntos porcentuales para el gobierno de Milei. Es un salto significativo. Se ve en el gráfico cómo venía cayendo fuerte en los últimos meses. Y Esto es lo que nosotros siempre mostramos, ¿no? ¿Creció o recuperó? Es lo mismo Bueno, lo que pasa- subir que Es lo que recuperar. hablaban hace un rato de la actividad económica del número de este año, ¿no? Mirá, quizás la respuesta esté en esta idea que quería significar. Si uno compara el derrotero de la confianza al gobierno desde que inició la gestión, es la que se mantiene más estable comparado contra las gestiones anteriores. Fíjate, bueno, Alberto Fernández tuvo un pico extraordinario, aquel momento del La pandemia. 84% de Sí. imagen positiva, después un derrumbe del que no recupera prácticamente nunca más, salvo esos dos piquitos ahí abajo, pero ya en un proceso de derrumbe Y Alberto ni el significativo. peronismo, ¿no? Ese es otro tema, después hablamos. Claro, naturalmente. Y con Alberto el peronismo. Macri sí tuvo un repunte en la elección de medio término. que Eso te se- iba a decir, ganar elecciones te hace subir y perder elecciones te hace bajar, Bueno, evidentemente. si vos estás en subida, probablemente ganás la elección. Puede darse así también la lectura. Pero acá lo que vemos es un Milei que venía muy en bajada y ganó la elección y recuperó. Bueno, pero este es el de noviembre. Sí. Toma como referencia el repunte que se manifiesta en las urnas, ¿no? Había recuperado en octubre. Había recuperado también en Claro, octubre. había recuperado, pero y en mucho noviembre menos, mucho menos. Va para arriba. Este 17%, 17,5% es mucho. Sí. El índice de confianza va de 1 a 5, está en 2,47 y es el promedio más alto del que se tenga registro si se compara con los anteriores, a excepción de el primer periodo que toma como referencia a Néstor Kirchner, que terminó con 2,49. Está más o menos en el mismo orden. Claro, estamos hablando de 2 años de gobierno frente a mandatos ya concluidos, ¿no? El promedio que yo estoy mencionando de los anteriores es a mandato concluido. Ahora, lo interesante es, bueno, dónde se verifica el repunte, que es el detalle que nosotros siempre comentamos y sobre el cual ponemos la lupa, porque es lo que mira el gobierno, en definitiva, dónde tiene que hacer política, dónde tiene que apuntalar la política pública. El gobierno hace política pública, hace política pública. Dice despreciar al Estado y de hecho vacía al Estado en algunos de sus componentes fundamentales, pero después utiliza las herramientas del Estado para hacer política pública, diría Milei, al estilo de la casta, usa los recursos públicos para apuntalar en aquellos sectores donde considere que está Bueno, la más AUH. debilitado. ¿Cómo? La AUH, por ejemplo, para decir la más obvia. Eso ¿no? es cuando pone plata en el bolsillo, pero después hay otras formas indirectas de poner plata en el bolsillo a sectores puntuales. Por ejemplo, los beneficios fiscales para la importación de PlayStation. Eso es política pública destinada a un grupo poblacional
de votantes a los que el gobierno considera Propios. que tiene que abastecer. El gobierno hace política pública cuando mete plata en el bolsillo por la vía directa o por vía indirecta y sectoriza esa política pública en función de sus objetivos electorales. Nada. No lo estoy cuestionando, estoy diciendo que el gobierno hace lo que dice que no hace, digamos. Pero eso tiene consecuencias en términos de imagen y de respaldo público. Vamos a ir a la placa directamente de edad. Es la placa número 4, porque justamente ahí se verifica dónde está la fortaleza de Milei y dónde se sostiene a lo largo del tiempo. Entre 18 y 29 años hay un repunte en el último mes. El violeta es noviembre. Los meses anteriores están en naranja y en verde. Pero fíjense que entre 18 y 29 años se mantiene alto y estable el apoyo al gobierno. Comparado con otras franjas etarias, de 30 a 49, también va al alza. También estable, pero un piso más bajo naturalmente. Y repuntó en el más 50. Repuntó en el más 50. Ahí es el dato que preocupa al peronismo. Porque ese sí tiene memoria histórica. Ese sí tiene memoria histórica. Ahí es donde se supone que el peronismo tendría que ser más fuerte. Sí. Porque Ahí yo el peronismo hoy que lo que ofrece es memoria histórica, no mucho más que eso. Ahí yo memoria entiendo histórica. que se trata de la apropiación de Milei del electorado que era de Juntos por el Cambio, ¿no? Probablemente, pero porque de hecho el peronismo sigue estable en términos electorales y de imagen pública en los últimos 3 trimestres, que es prácticamente todo este año, ¿no? Son los 3 trimestres donde se hace el monitor, amplía la base de análisis. En términos de zona geográfica, la placa número 5, vamos a ver más o menos el mismo comportamiento. Bueno, este es el nivel de instrucción. Quienes tienen secundario completo, mayoritariamente... Acá se ve lo que dice Fer también, ¿no? Claro, se han volcado por el gobierno, en tanto que Baja en el primario, ¿no? claro, los sectores de menor instrucción... Esto se hace así, pero en realidad lo que quieren graficar es pobres, clase media y Sí, clase se hace por alta. instrucción, pero lo que quieren y son... tiene que ver un poco con lo que se analizó tanto después de estas elecciones, de cómo el mileísmo se apropió de todo el voto del PRO, pero al mismo tiempo perdió buena parte de ese voto joven, masculino, informalizado, el pedaleador de Rappi, digamos, que era parte de ese 30% de Claro. agosto y octubre del 23. Bueno, a modo de conclusión, porque de hecho quería concluir con esta placa, ustedes lo han dicho todo, pero básicamente ese es el detalle para mí más interesante de este informe, cómo el gobierno se consolida desde el antiperonismo, yendo al lugar tradicional de los bloques neoconservadores, Clase de alta. derecha, que es el sector tradicionalmente más antiperonista, desde que nació el peronismo, digamos, o incluso antes, diría Piña, ¿no? Que el antiperonismo nació antes que el peronismo, esa es la tesis de Piña. Bueno, hay ahí una conexión ya no electoral, sino política del gobierno representando los sectores de más altos ingresos. Eso para el gobierno y sobre todo para Milei puede representar un problema. ¿Por qué? Bueno, porque Milei se puede ver tentado a que lo consideren un par en esos sectores sociales, cosa que no va a pasar. No. Milei es un empleado, a lo sumo puede ser un gerente, pero no va a ser un par. Recordemos que ni Y Macri esto le era un pasó par a para Macri. parte de ese A sector, eso iba. que está mucho más cerca que Milei. Eso le pasó a Macri. Macri nunca fue considerado un par por la élite. Era el hijo de un par que repudió a su padre, cosa que ahora está de vuelta puesta en valor porque Sí, en el el propio libro. Macri Hizo un trata de libro. reescribir la historia, ¿no? La historia del grupo Ahora, económico familiar. hay Pero que eso es decir- importante, porque no es que entonces Milei va a ser considerado uno más de ese ecosistema. Sigue siendo considerado un empleado jerárquico. El problema es que ese ecosistema ahora tiene que lidiar con un enemigo mucho más potente que la relación que pueda tener o no con Milei. Y es un que Estados empleado Unidos. flexibilizado, para ponerlo en sus propios términos. Claro. Es decir, no tiene ninguna garantía que le asegure que le van a cumplir con el periodo de prueba, ni mucho menos. Fer, Sí. ¿qué ibas a agregar? No, iba a agregar que el índice o el promedio que de estos 2 primeros años de Milei, comparado con los anteriores gobiernos, es alto. Con un índice Claro, de tomando el mismo aprobación. periodo de tiempo.
un índice de aprobación que se mantiene alto y especialmente teniendo en cuenta el plan de ajuste, ¿no? Para que pegó en toda la sociedad. Lo que te habla también de ese índice tan bajo en el que había terminado el gobierno de Y de la Alberto. polarización también Es que hay, ¿no? era el atractivo de Menem. Menem me ofrecía un atractivo a la élite que se beneficiaba con las políticas neoliberales, que era justamente su anclaje popular, sobre todo por su origen peronista. Cuando Menem pierde ese valor, deja de ser útil. Con Milei pasa lo mismo. Milei, en tanto tenga ese valor que la élite no tiene por sí, la élite no No es popular, por no es definición. popular, por definición, y aparte porque en la Argentina Por ejercicio, por se definición y por sospecha ejercicio. con razones de las intenciones de esa élite, no se la considera una élite virtuosa, una burguesía, por decirlo en términos clásicos. Bueno, con Milei el problema es que si Milei termina representando lo mismo que la élite y a esa élite, puede ser útil durante un periodo, sobre todo porque viene a ganar una elección, pero después le va a pasar lo mismo que a Menem, va a dejar de ser útil. Y ahí el problema es, Y a bueno, Macri. ¿qué pasa con el programa de gobierno? Yo creo que Estados Unidos, atendiendo la experiencia de Menem, ahora está tomando, por las características de Trump, otro temperamento. Otro temperamento. En aquel momento, Estados Unidos apoyó a Menem, Menem se dio vuelta y le dio los negocios a Europa. Bueno, no quiere que le pase lo mismo. Está claro, es explícito, Sí, Trump sí, lo sí, dijo. está- Aparte, Trump modificó la legislación de Estados Unidos para que las empresas puedan corromper a funcionarios en el exterior, cosa que estaba prohibida en Estados Unidos. O sea, evidentemente aprendió también Estados Unidos de Aparte, su- ahora está escribiendo un su propia acuerdo historia. Trump, ¿no? Que Argentina no negocia, lo está escribiendo Trump. Absolutamente. Che, en unos minutos nos vamos a conectar con la Casa Rosada. Está Jonathan Guier con los detalles. Tenemos mucha información de la política. Quería igual detenerme un minuto en una noticia lamentable de esta mañana, un vuelco en la Ruta 2, un micro con 2 personas fallecidas, una veintena de heridos que están siendo derivados a diversos hospitales de la zona. Era un micro en el que viajaba un grupo de personas que iba a participar de un encuentro de hábitat, de un encuentro donde se iban a discutir políticas de hábitat, políticas de vivienda. Por eso, entre otros, en el micro viajaba el padre Paco, que se comunicó para aclararnos que él está ileso, en buenas condiciones, porque hay preocupación también por su salud desde que se sabía que era parte de esa comitiva. Bueno, estaremos atentos, obviamente, a las novedades y si llega a haber más novedades en esto, se las informaremos antes del mediodía, pero como muchos de ustedes están escuchándonos, están viéndonos, se pueden enterar en las redes sociales, en algún otro lado, y los títulos, bueno, son un poco tremendistas. Queríamos traer la información acá a la mesa. Lamentablemente, 2 fallecidos, 15 personas heridas en los hospitales de la zona, el hospital de Coronel Vidal y el general de agudos Oscar Allende. Y bueno, esperando a ver si hay más novedades. Es al raro, ¿no? A esta respecto. altura de la Ruta 2, un accidente es raro, pues doble mano. Y bueno, dice que le hicieron el control de alcoholemia y le dio negativo al. Hay que ver las condiciones de la ruta en esa zona, hay que ver, bueno, si hubo también quizás algún desperfecto técnico o si fue un problema exclusivamente humano. Pero ya que ponemos el foco en la provincia de Buenos Aires, son días clave para el gobernador Axel Kicillof, a ver si logra este año lo que no había podido hacer el año pasado, que Sí. era el consenso para las leyes de presupuesto y de endeudamiento, que van de la mano. Sí, la impositiva fiscal. 48 impositiva horas fiscal. clave. La semana pasada se logró el dictamen favorable para presupuesto y fiscal impositiva, no para endeudamiento. Endeudamiento necesita 2/3, pero no había tenido ni siquiera el respaldo de un sector del oficialismo, de la Cámpora, del Frente Renovador, porque la negociación todavía no estaba madura. Hoy, a las 7 de la tarde, hay también reunión de comisión en la Cámara de Diputados de la provincia para ver si sacan el dictamen favorable al endeudamiento. Y mañana, a las 2 de la tarde, siempre que esté el dictamen, ¿no? Siempre que haya acuerdo, hay sesión en la Cámara de Diputados de la provincia y siempre que se apruebe en la Cámara de Diputados, a las 7 de la tarde de mañana,
hay sesión en el Senado. Qué ambicioso, son tándems ¿no? que son comunes en la política bonaerense. Funciona así en la política bonaerense. Porque no está esa cosa de que tienen que esperar Una a que semana, manden la claro. carpeta, otro dictamen, otra semana. Claro, sí, puede parecer extraño, pero funciona Sí. de esa forma Ahora, bien expresa. te hago una pregunta, porque el año pasado, cuando faltaban 8 o 9 horas para el momento de decisión, había negociaciones en curso, había reuniones, vos hablabas con los protagonistas y todos te decían no va a salir. La verdad es que nos juntamos porque nos tenemos que juntar, nuestra tarea política es tratar de conseguir el consenso, no va a salir. Hoy el clima es otro, ¿no? Hay una instancia sí. abierta en todo caso. Ahora dicen que el clima está como para que salga. Que todos son conscientes de la necesidad que tiene la provincia, de la necesidad que tienen los municipios. Está claro que esto va a beneficiar a los municipios porque la provincia les garantiza que parte del endeudamiento vaya a un fondo de fortalecimiento municipal. Se está negociando el número, porque claro, vos con la ley de endeudamiento lo que haces es habilitar, autorizar a la provincia para endeudarse por un monto determinado de más de 3.000 millones de dólares. El 8% está previsto que vaya a los municipios, pero los municipios dicen, bueno, pero nosotros te autorizamos para que te endeudes por ese monto. ¿Qué pasa si te endeudas finalmente por menos, si no accedes a ese monto de endeudamiento? Entonces, ahí la negociación fina es que la provincia les está garantizando 1/3 de ese 8%, más allá de cuál sea el endeudamiento final. Por ahí pasa esa negociación fina, pero también es una conversación, una disputa, una pulseada que involucra designaciones en Banco Provincia, en las empresas del Grupo Banco Provincia, en Consejo de Educación. Dicen en La Plata, en la Gobernación, que en esta tanda no se va a negociar designaciones en la Suprema Corte de la provincia. De todas formas, ahí les pongo un asterisco porque, hablando con gente de la Cámpora, me decían, creemos que va a salir porque no estamos pidiendo tanto, estamos pidiendo un lugar en la Corte. Y ¿Cuántos lugares en la corte hay para...? 4. 4. 4 vacantes. ¿La oposición le pedía eso? La Cámpora. Preguntaba por eso. La oposición constructiva, no, el oficialismo. Por ahora son sectores internos dentro del oficialismo, que cada uno, bueno, quiere defender su propio interés. Están pidiendo un lugar en la Corte y un lugar en el banco. Desde La Plata me dicen, lo de la Corte no se va a negociar ahora, sí va a haber lugares en el banco y en las empresas del Grupo Provincia, del Banco Provincia, pero tenemos confianza en que salga. Son 48 horas que van a definir el vínculo entre Kicillof y el resto del peronismo, más concretamente entre Kicillof y Cristina. Asterisco ahí. Sí. Porque cuando decís cargos en la corte, estás hablando de poder. Sí. Son cargos de por vida, es un lugar muy sensible y demás. Cuando hablas de lugares en la mesa de dirección de Vapro y de las empresas del Grupo Vapro, estás hablando de caja. Se está discutiendo plata en este momento, no otra cosa. Plata y poder, sí, lo que Bueno, decía. pero si se corre, si Kicillof dice no discuto los jueces ahora, lo que está diciendo es discutamos plata ahora, no poder. Ajá. ¿No? ¿Sería una lectura posible? Sí, lo que pasa es que me parece que en la previa de una negociación siempre hay uno que te dice, no, esto no lo vamos a negociar ahora, y el otro dice, sí, lo queremos negociar Claro. ahora, así que habrá que ver finalmente ex post si se negoció solo plata o también poder. Bueno, lo que pasa es lo que sabremos muy pronto. Totalmente decisivo, ¿no? Lo que ocurra entre hoy y mañana, porque dicen que tienen que aprobarlo ahora, ya después del recambio legislativo del 10 se les complica porque saben que viene una oposición que va a dialogar menos y va a buscar polarizar más que la que está ahora. Así que lo que ocurra, sí, va a tener que echar mano a todo lo que esté El domingo Gabriel, perdón, termina te quería el hacer una periodo de pregunta. sesiones, sí. Te quería hacer una pregunta respecto a las negociaciones paralelas, independientemente de la chequera, digamos, ¿no? Mencionabas el tema de los jueces, mencionabas el tema de los jueces de la Corte. Hay 4 vacantes en la Corte de la provincia de Buenos Aires y hay como 6 candidatos y candidatas. Las tribus del peronismo tienen cada cual su Claro. candidato o candidata. No parece posible que eso se resuelva en 72 horas. No, por eso, Es decir- justamente por eso que la quiere sacar Kicillof esa Claro, discusión. igual vos lo que podés decir es, te garantizo un lugar, no es que la designación sale ya. No, está bien, pero esa garantía, ¿por qué? Porque aparte dentro de las tribus hay disputa.
Sí, también, claro. O sea, yo, por ejemplo, ayer escuché 4 nombres de candidatos y candidatas de la Cámpora. Bueno, pero las tribus, digamos que No, tienen, no para ocupar los 4 puestos, 4 para uno. tienen para un jefatura. puesto. Esas tribus tienen jefatura. El Bueno. Frente Renovador tenía 2 candidatos, los 2 se cayeron. Está bien, pero ¿alguien duda de que en la Cámpora y en el cristinismo decide Cristina? No. Pero es que todavía no decidió. Bueno, no decidió. Por lo menos aparentemente esa decisión si no Kicillof está. aceptara darles un asiento, en todos esos casos el problema pasa a ser de Cristina, de a cuál de las tribus le da el asiento. Pero, Claro. pero todo el No, mundo digo sabe que que la eso lo define postergación de ella. esa decisión es funcional a la necesidad de Kicillof del presente. La Yo tengo otra postergación. pregunta para hacerles, que Sí. es, si no hay acuerdo, ¿sobrevive la unidad precaria del peronismo o estamos hablando ya de ese estallido que se viene postergando desde hace ya no sé cuánto tiempo y que no pareciera tener muchas instancias más? Porque para Kicillof es muy importante esto, porque si Kicillof quiere ser presidente y quiere serlo, tiene que gobernar bien los 2 años que le quedan en la provincia de Buenos Aires y para eso necesita recursos. Necesita el endeudamiento. Algunos dicen, por el monto de endeudamiento que pidió, se garantizó una gestión más o menos ordenada para los próximos 2 años. Y es Como lógico esta que es quiera garantizarlo, ¿no? La negociación final. No es que al final del 26 vamos de nuevo a negociar Claro. con la Cámpora. Él no quiere tener de nuevo esta negociación cuando ya estén hablándose de las listas para el 27. Última paritaria, Última. pongámoslo así. ¿Y si no sale bien? Yo creo que si no sale bien, siempre se abre una instancia más. Porque van a decir, bueno, vamos a extraordinarias en diciembre. Claro, el año pasado pasó eso, Sí. no fueron extraordinarias. Hay alguna instancia más. Pero el año pasado no salió al final. No, finalmente se no fue a salió. extraordinarias. Ya con otra legislatura. Con Vas a otra extraordinarias legislatura. con otra legislatura. Ese es el problema. Si vos arreglás el frente interno, el resto se arregla. En la provincia de Buenos Aires, en las provincias en general, en las legislaturas, donde no están todos los focos públicos puestos, las negociaciones por guita tienen otro nivel, ¿viste? Y la caja de la legislatura es mucho más grande que la del Congreso. Es algo que no se Sí. suele saber, pero los recursos con los que cuentan los bloques en la legislatura bonaerense, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, son en general, y sacando alguna excepción, jefe de bloque y demás, mucho más cuantiosos que los que tiene un diputado o un senador nacional. Claro. Y no es tan aparte, difícil de acomodar, claro, digo, sí, el esto oficialismo se porque ordena. Murano es especialista, va a ¿Qué? decir los distintos sinónimos que va a encontrar para cómo poder convencer a Trabajo legisladores que se están parlamentario. yendo ahora. Parlamentario viene de parlar, ¿no? Es el eufemismo de Irigoyen. Conversemos. Legisladores Es el que se mejor, están sí. El yendo mejor es de Irigoyen, tiene como un siglo ya, ¿no? de UCR, los legisladores que se están yendo de PRO, los legisladores que se están yendo de la Ahora, Libertad Avanza Dialoguista, viste que había los Kikuchi. El que no negocia, el que es intransigente y las ofertas que le deben haber llegado es el señor Jonathan Eguier, que está en la Casa Rosada. Jonathan, buen día, ¿cómo va? Nicolantos, ¿cómo andas? Bien. Tengo ¿A vos muchas te ganas de llega- no, negociar porque acá no anda el aire acondicionado, así que hay que pedirle a Manuel Adorni que para el verano va a tener, o van a tener que arreglar el aire acá en la sala de periodistas o nos van a tener que llenar de ventiladores porque nos vamos a morir de calor. Así que estoy para negociar, ¿eh? Y ya Para que está nos que le pongan un agreguen aire acá en la sala. nariz a Mariano Moreno, ¿no? También, pero eso de último orden, es como la prioridad número 50, pero por lo menos que nos pongan aire acondicionado, porque acá el verano va a estar áspero, así que estoy para negociar. Buenos días a todos. Acá hay movimientos con respecto a lo que está pasando en la AFA. Es un tema muy importante que aparte el gobierno se metió porque le quiere dar relevancia. Al gobierno le sirve todo este lío en la AFA. Y Tapa sí. muchas cosas. Digo, el otro día hablaba con un funcionario acá en el gobierno y me decía, a ver, ganar el Mundial o no es condición para la reelección. Se puso a recordar la situación de Alberto Fernández, que algunos en el gobierno de Alberto Fernández decían, si salimos campeones del mundo, ahora después vamos por la reelección, Argentina salió campeón del mundo, Alberto no fue ni candidato, fue un tema en su momento, y esto era real, porque a mí me lo decían funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, ganamos, salimos campeones del mundo y vamos por la reelección, decían en el gobierno de Alberto Fernández. Acá creen que no es así, que ganar la Copa del Mundo no es condición para la reelección de Milei, lo saben muy bien, de hecho dicen que es un poco mufa, porque dice que todos los que salieron campeones del mundo, y esto obviamente les asiste la verdad, porque es un dato de la realidad, no fueron ni reelegidos y se tuvieron que ir a los años, obviamente está el título del Mundial 78 con la dictadura. Eso no quiere decir que Milei no quiera que Argentina sea campeón del mundo, pero están mirando. Es una rama de la, es raro, es una rama de la ciencia política un poco extraña. Alfonsín esa, no tenía reelección, igual claro. no hubiese sido reelecto, pero no tenía reelección Sí, y se la fue dictadura antes. no iba a Pero elecciones. los dos, junto a Alberto Fernández, se fueron de manera con mucha inflación, de manera traumática. Alfonsín se fue antes.
No es que quieren que Argentina no sea campeón del mundo, pero están mirando esto. Sí están desesperados por una foto con Messi. Recordemos que esto se está dando en medio del terremoto en la AFA, donde el gobierno no sabe si meterse del todo o no. Es verdad que está un poco mejor parado que el año pasado para ir a una guerra contra la AFA, pero no sabe a dónde. A ver, si fuera por Sturzenegger va a fondo, lo saca a Chiquitapia y pone un interventor. Pero bueno, hay que ver Milei ayer tuiteó nada más, hay que ver cuánto avanza. Sí les sirve tener el tema en agenda, no sé cuánto les sirve meterse contra Tapia. Está Messi en el medio. Va a tener que volver a la platea de Gimnasia después de haber elogiado a Estudiantes. Empezó por ahí. Sí, es cierto. Gran dato de Murano, tenés razón. Yo si fuese... Va siempre, porque la vez una Va vez que había seguido, ido, va seguido. Lo putearon. Lo habían puteado, Sí. pero va Sí, seguido, sí. va seguido. A partir Va con de el ahí no partido fue más. empezado. Ah, mira. Va con el A partir partido de ahí no fue empezado. más, pero Bueno, suele elogié a ir, Estudiantes. Digo, para mí en el fútbol hay límites. Yo no voy a elogiar. Vos sabés que me parece que ahí el gobierno, perdón, John, que te Sí, interrumpa. Gaby. Ahí me parece que hay un sentir popular muy en contra de las trampas del Chiquitapia. Y está bien que Verón está vinculado con lo del Asad y demás, pero corre peligro, quizás estoy sobreanalizando, pero corre peligro el peronismo de quedar en la vereda equivocada, me parece. Si el peronismo Se abraza al al Chiquitapia. Chiquitapia. Si se abraza al Chiquitapia, porque el mundo, creo que los futboleros, el 90-95% le dan mucha bronca a las trampas de Tapia, que son cada vez más evidentes, cada vez más escandalosas. Y entonces me parece que el gobierno está tomando una posición, enfrentando a Tapia, que es enfrentar a la trampa en este momento. Está bien que está lo del Asad, está lo de la Pregunta si va a ir a privatización. fondo o no. Vamos, a ver. No, yo no soy ingenuo. Yo te digo que hoy. No me malinterpreten. No me tomen por boludo. No está, muchachos. no está enfrentando la... Pero yo estoy diciendo que está enfrentando a la trampa. No, que públicamente queda como. Yo estoy Hay que diciendo reconocer- públicamente queda como enfrentando a la Sí, trampa. Hay que Correcto. reconocer que si este gobierno supo hacer algo muy bien, fue elegir enemigos impopulares Sí. y ganar popularidad vampirizando la impopularidad Sí, del que sí. ponía enfrente. Sí, sí, ayer, ahora, ese en sentido, ese aspecto, Johnny, te pregunto. Nosotros Sí. ya vimos esta puesta en escena y después vimos a Chiquitapia abrazado a Dorni y a Karina con la camiseta de la selección argentina en Paraguay. Está bien, pero Sí. nadie le queda toda la imagen, el No, archivo. yo digo que ya vimos una avanzada y un retroceso. A eso voy. Ya Sí. vimos al gobierno avanzando y después retrocediendo frente a Chiquitapia. El gobierno prueba. Pero yo digo, retrocede probando. contra Chiquitapia cuando el Chiquitapia saca del bolsillo a Messi y dice, yo lo tengo a este. Cosa Claro. que va a ocurrir el 5 de diciembre en Estados Unidos. Claro, días. exactamente. Es lo A que iba a eso voy, decir. El ¿eh? 5 de diciembre en Washington, Javier Milei va por la foto con Messi. Acá están desesperados para que Javier Milei se traiga la foto con Messi. Va a estar Claudio Tapia ahí, va a estar Messi también, va a estar Donald Trump. Recordemos que Milei va al palco de Donald Trump, invitado por el gobierno de Estados Unidos. Acá están desesperados por esa foto. Hay que ver cómo juega Messi. Milei le tiene muchísimo respeto a Messi, por eso a veces cuando tiene que avanzar en algunas cosas del fútbol, ve cómo puede perjudicar su relación con Messi, si ir contra Tapia puede llegar a erosionar o puede llegar a hacer que salte algo con Messi. Digo, le tiene mucho si respeto Tapia acá a le la figura de hace- Messi. Perdón, Johnny, ¿y si Tapia le hace a Milei lo mismo que le hizo a Guado de Pedro? Es lo que justamente me decía un funcionario la semana pasada. No queremos quedar como Guado Recuerdan de cómo Pedro. fue la escena, ¿no? Bajaba Sí. en la selección del avión, fue Guado a sacarse la foto con Messi y Tapia Tapia fue, se lo le puso en el abrazó, medio, sí. lo abrazó. Me y se dieron el mismo ejemplo acá. El mismo Bueno. ejemplo me dieron, el mismo. Me dijeron, no queremos que Milei quede como el Guado de Pedro de aquella vez. Cuando baja Igual- la selección por el avión, está Tapia también ahí en el medio. Dicen, Guado de Pedro se mandó una gran macana, no, ni tendría que haber ido. Nosotros no queremos caer en eso. Si se da la foto, se da naturalmente, pero va Naturalmente buscando no pasa. esa foto. No hay naturalidad. Pero No, pero si no, ya- que no sea muy forzada. John, No le van a el mes pedir nada, pasado Messi. ya Milei viajó a Estados Unidos para participar de un evento del que participaba Messi para sacarse la foto, no la consiguió y sus trolls difundieron una foto falsa en las redes, con lo cual tanto no lo respeta. ¿Sabes por qué no la consiguió, No, pero- Nico? pero pará. Dato, ¿eh? Sí. Messi pidió cambiar Sí, a de ver. día. Claro, ese es el Iban a tema. estar el Milei mismo ya día. sabía. Y Messi pidió Pero hablar el punto, antes. el punto es que cuando no consiguió la foto, Milei lo que hizo fue mandar a hacerse una foto con inteligencia artificial Ah, y que, sí, que sus empleados la difundan. Yo digo, ese movimiento de sí. Messi se lo adjudican a Tapia, ¿eh? Esa finta de Messi a Milei se la adjudican a Tapia. Tapia es el dueño de Milei en relación a la selección A Messi. argentina.
Perdón, Tapia es el dueño de Messi. En relación a la selección argentina. Pues Messi tiene su propio esquema de negocio vinculado al fútbol estadounidense. Pero en relación a la selección, el dueño es Tapia. Nunca jugó, nunca hizo a ver, no hubo ningún gesto de Messi para con Milei en estos 2 años. No hubo ningún gesto. De hecho, hubo mucha polémica cuando le mandaron algunas remeras del Inter de Miami Sí. a través de su titular, el presidente del Inter de Miami, que estuvo acá en Casa Rosada, le dio un montón de camisetas. Ninguna Le estaba dieron la firmada por 9. Messi. Le dieron Claro, la le dieron 9. la 9. No hubo gestos en estos 2 años de Messi para con Milei, ninguno, nada, ni un me gusta, nada. No hay ningún gesto. Messi está como, se quiere sacar de encima el tema, digo, como que no es una persona que esté buscando absolutamente nada y no quiere quedar pegado a Milei. Hay que ver qué pasa el día del sorteo. Va a ser el presidente de Argentina, va a ser el capitán de la selección argentina y el presidente de la AFA. Digo, ahí va a haber un triángulo, no te digo de hierro, pero Hay una va a posibilidad ser de acuerdo, difícil. Johnny. Hay una posibilidad A de ver. acuerdo, la escribió nuestro compañero Federico Lamas. El gobierno estaría de acuerdo en avanzar en un sistema mixto al estilo del de Riestra, que ya existe en la AFA, es una SAD encubierta. Lo que quiere el Perdón, gobierno es poner Barracas también es una asada en Barracas también. Porque si no hay manera de que con la cantidad de socios que tiene financie el equipo de fútbol y demás, Central ¿no? Córdoba, Central Córdoba. muy parecido. Talleres. Talleres, hay varios. El tema es que la SAD encubierta es muy importante quién designa a los empresarios. En la SAD encubierta, hoy los empresarios son designados por la AFA. Está bien, pero en la sala encubierta, si en un caso como el de Talleres, si en algún momento al club le va muy mal, los socios tienen la posibilidad de rajar al presidente y poner a otro. Sí, pero no de romper la relación comercial. Está bien, Porque pero ahí ese, lo que puede- ese presidente que asuma verá qué hace con esa relación comercial. No, es que Si paga la deuda es al muy fondo, no se la paga, muy claro. difícil, muy difícil. Lo que yo estoy marcando acá es este detalle, Johnny. ¿Hay en nombres de empresarios que el gobierno tenga? Yo tengo un par, te lo pregunto, sí, pero a mí me dieron un par. No. Nombres de empresarios interesados en entrar en el negocio del fútbol, hoy obturados por Tapia, que sería la prenda de negociación. O sea, la prenda de negociación es, bueno, te aporto estos 2 nombres para que se queden con un par de clubes. Si ellos entran, Claro. volvemos a ser amigos. Ahora me vas a dar los nombres, pero primero hay que agregar un dato. Messi se está metiendo en la compra de clubes. Messi ya está metido en ese ámbito. El otro día le preguntaron a Messi algo que a mí me llamó mucho la atención. Le dijeron, Sí, el cuando te club de retires del primo. fútbol, ¿querés ser técnico o querés ser empresario? Dijo, no, yo quiero ser empresario. Empresario, Y él sí, ya sí. se está metiendo en los clubes de fútbol. Digo, ya está metiendo Tipo la Beckham. pata ahí también. Bueno, No, el acuerdo ¿cómo? con el Inter de Miami incluía un porcentaje del club. Él para jugar en el Inter de Miami no solamente cobra un sueldo, una prima, premio, sino que es dueño de parte del Él club. es dueño de un club, perdón. Es dueño Sí, de un en club. Uruguay, con Luis No, Suárez. en Argentina lo administra el primo. Leones. Exactamente. Y la AFA le también. concedió como beneficio incluirlo sin hacer el curso sonorum de los ascensos previos en un torneo AFA. O sea, Ese. ya se le otorgó el beneficio a Messi de la afiliación AFA a un club nuevo. Un club nuevo que a esta velocidad en 2 años lo tenés en primera. Porque ¿Quiénes ya son los hizo dos nombres, eso la Murano? AFA. ¿Cómo? ¿Quiénes ¿Quiénes son los nombres que tenés? Sí, contanos, despacito, pero vamos por el primero. Uno A es ver. el Kun Agüero, Sí. Sí, como señor. jefe de un pool de inversores donde hay un empresario uruguayo. Pero ¿está interesado en el club del que él salió o en No, otro no. club? No, déjalo, por favor. No, que bueno, a veces es una No, expresión de no, deseo. yo pregunto, mi pregunta es periodística. Venimos tenemos al presidente Grindetti. Vamos a salir de ahí para caer. No, por Dios. Kun Agüero Antes con teníamos a con un Moyano y no grupo- nos iba mejor, ¿eh? En la última copa que tenés la tenés con Moya. Bueno, Ojo, te aviso. eso- ¿Es Gabriel el Casi. mejor abogado del diablo Casi. de los medios argentinos? Casi muere el club en la segunda ¿Estás gestión loco? de Moyano. En la Por segunda Dios, gestión de Moyano. digo, vos te ibas al club, incendiado yo el club. entraba todos los días al Por club, favor. la sede Vamos a impecable, defender a las Moyano piletas ahora. con la temperatura Bueno, ¿y el ideal. segundo? Pará, le ganó. Kun Agüero, empresario uruguayo, No Galperín. muy vinculado a Francescoli. Muy vinculado a Francescoli. El amigo, el muchacho de... Sí. Exactamente. Como es Paco, no me sale ahora el nombre.
Sí, es Yo no lo estoy diciendo porque Sí. tengo un problema de edad. es el de torneos y competencias de Uruguay, el dueño del fútbol uruguayo. Exactamente. No es que estoy ¿Y el encubriendo segundo? nada, tengo el problema del alemán. Y el segundo, Bueno, y el otro, hablando de Uruguay, hay un grupo empresario argentino que tiene asiento en Uruguay y acaba de comprar una radio en Uruguay. Una radio que fue la histórica plataforma de comunicación de Pepe Mujica. Y la compró este dispositivo que es el grupo Wertheim Hochbaum Bulgeroni. el observador. El Observador en Argentina, en Uruguay se ha ampliado ya, ¿eh? Compró una radio de mucha historia, una radio de izquierdas, que la van a echaron a todo el personal y la transformaron, o la van a transformar en una de radio de derecha. Paco Casal. Paco Casal, exactamente. Paco Casal, ese. Ese es uno de los empresarios que tienen el visto bueno de la Casa Rosada, porque viene aparte de la mano del Kun Agüero. Y tendría un puente con Messi, porque el Kun Agüero y Messi tienen una relación, ¿no?, casi de parentesco. Sí. Y el grupo Hochbaum Wertheim... ¿Horschbauer no había tenido algo que ver alguna vez con River o no? Me parece. Bueno, no. Bueno, el tema es que River, hay un tema. River hoy es transversal. Viste que la comisión directiva Sí. hay uno de cada uno. Sí. De cada Boca uno también, de- te diría. ¿Eh? No, Boca está también. polarizado. Boca está más polarizado. Está polarizadísimo. Ah, Está Macri más no tiene nada en polarizado, Boca. sí, pero Está también Macri tiene y todo. Barra Macri del lado de enfrente. No tiene nada, no tiene nada, no tiene. Pero este grupo empresario hasta hace poco tenía una conexión con Vila, porque eran los dueños, junto a Vila, del Grupo América. ¿No? Después cuando entró Scaglione, ahí Hochbaum se abrió. Y atención porque este grupo está interesado en un club mendocino. Podría darse, por esta cosa que tiene el fútbol, que Hochbaum se termine enfrentando al grupo de Vila, al equipo de Vila, al club de Vila, que es Independiente. Otra asada Deportivamente. encubierta. Otra asada encubierta. Otra asada encubierta. Otra asada Y encubierta. Carita no da la cara, justamente. No, y Carita no, de esto no quiere ni oír hablar, porque su club quedaría fuera de todo el revoleo de guita que estamos hablando. Digamos. Bueno, pero a lo que voy es que me parece que el gobierno si está poniendo nombres en la negociación. Pregunta. Nombres en la negociación. Porque si hablamos de interés en privatizar el fútbol argentino, hay un nombre que salta a todo esto y que está quedando afuera del convite, que es el de Mauricio Macri, el primer interesado, el gran gestor, que también tiene varios inversores extranjeros interesados en entrar. Sobre todo árabes, ¿no? ¿Va, Qatar, va a quedarse, va a mirarla de afuera Macri toda esta Vos historia? sabés que se peleó con Grindetti justamente por eso. Porque le, Vas a defender a Grindetti. le exigió a Grindetti una actitud, La guerra roja está tremenda. una actitud más activa defendiendo las AS, y Grindetti le dijo, en este club ni se te ocurra, El me club echan de al los otro socios, dijo claro, Grindetti. dijo, en este club me echan al otro día. Y tenía razón Grindetti, ¿no? Lo echaron al otro día. Bien Grindetti. Está sobre representado Independiente en este panel, quiero decir. Definitivamente. No. Llamaba a Fernando Bueno, Soriano, así que- si querés. Hay mucha gente independiente también de San Lorenzo, como Fernando Siveira. Hay que ver qué va a pasar con la intervención, si de finalmente guita no avanza. habla, si ve de guita resuelve. Yo no sé si Está hay alguna embargado, asada Siveira. interesada en San Lorenzo. No, qué sé yo. Estaría a Cualquiera favor. que tenga haga plata para poner que pase ahí por el Claro. club. Mirá que el Chiquitape te pagó los sueldos, a San Lorenzo le pagó los Sí, sueldos. así ¿viste? no Los fue. jugadores, Después nos la semana afanó pasada. escandalosamente. Y bueno, gratis no hay Qué nada. difícil. Lo mismo que pasa con Bessen. Te mostré lo que Es estaban igual que cobrando de los tasa a los bancos. No hay tal cosa como un Vas a una almuerzo gratis, financiera, hijo. ¿qué pretendés? Recordemos que la Secretaría de Deportes pasa a la órbita de Santilli. Santilli también es un hombre del fútbol, relacionado a River, De obviamente, River. históricamente, sobre todo su familia. Acá hay muchos, está bastante loteado, sobre todo River, está Manuel Vidal, mano derecha e izquierda de Santiago Caputo, siempre presente en la Casa Rosada, es dirigente también de River, de la dirigencia actual. Está Santilli, que acaba de arribar, con historia. Bueno, el padre fue presidente de River, que hoy está pasando un momento muy delicado, el club de Núñez. Digo, está bastante loteado también acá. Hay que ver qué pasa con esa Secretaría de Deportes, que por ahora la va a tener el PRO, con Diógenes de Urquiza. Así que hay que ver también cómo se mueve ahí y qué paso da el gobierno si quiere ir a una supuesta intervención. Digo, operando ya está en eso, más allá de que le sirve el tema, que esté en agenda. La tapa de Clarín de hoy es elocuente, digo, así de grande, contra Tapia. Digo, evidentemente el gobierno está otra vez dando pasos como lo dio el año pasado. Me parece que ahora está un poco mejor plantado con el Congreso, políticamente, digo, está mejor plantado para dar esa batalla y esa disputa. Hay que ver hasta dónde finalmente llega el gobierno.
Hay que ver si no termina pasando, como bien decía Murano, el año pasado. A lo mejor, una vez que se reordena todo, termina en una foto con Tapia y con Karina, como pasó insólitamente el año pasado. Hay que ver hasta dónde el gobierno quiere disputar ese terreno, mientras le sirve, obviamente, para la campaña, para la agenda, digo, para lo que se da en este momento, le sirve claramente. Cambiando rotundamente de tema, sigue, para finalizar, esta semana sigue la ronda de Santilli con gobernadores, va a ir hoy a las 12 del mediodía, va a estar con Pasalacqua, gobernador de Misiones, va a viajar a Misiones el ministro de Interior, y esta semana se espera un viaje a Chaco, ya para completar 14 gobernadores en esta ronda, y arrancar todo el proceso extraordinario de sesiones que va a arrancar a partir del 10 de diciembre, con el gobierno tratando de, por lo menos en diciembre, tener el presupuesto cerrado, sellado, archivado y comunicado. Y después todos los debates que siguen para el año que viene, hablamos de reforma laboral, tributaria y penal, por ejemplo. El gobierno me da la sensación de que está perdiendo un poco de optimismo respecto al trámite parlamentario, pero es algo que en todo caso vamos a estar charlando mañana acá en el pase, porque ya termina el programa de hoy. Jonathan, muchísimas gracias por todo. También, compañeros, gracias por haber estado aquí acompañándonos hoy. Quédense, que queda Adrián Murano con sus ¿Vienen unas verdades revelaciones del afiladas. AFA-Gate ahora en minutos? Se las guardó todas para... No, es que no tuve tiempo. Verdades afiladas. Revelaciones del AFA-Gate. Quédense en la continuidad del destape, que después viene Mati Colombati, después viene Mariano Martín, a las 7 de la tarde estoy yo, a las 8 está Gaby Suárez, y a las 10 estoy yo de nuevo, porque me invitaron a Desbocados, el programa sobre mirá. Boca Junior que se hace cada noche Mirá, aquí, así que qué bien. hoy me toca triple turno. Bueno, Gente, triple turno. que tengan un excelente día, gracias también a todo el equipo que está del otro lado del vidrio y ustedes que nos eligen cada jornada. Nos vemos en cualquier momento, entran al destape y lo más probable es que me vean a mí y si no, a alguno del resto de este equipo. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.